Las quemaduras, a cualquier edad, tienen un impacto muy significativo a nivel social y/o laboral en edades productivas. Por ejemplo, en la edad pediátrica afectan la autoestima, las relaciones sociales, la autopercepción e identidad, ya que las secuelas tanto físicas, psicológicas y sociales son prácticamente permanentes, por lo que se requiere un manejo integral y multidisciplinario para estos pacientes. Desafortunadamente, durante la preparación universitaria de especialidad o subespecialidad, muy pocos profesionales de la salud tenemos la oportunidad de aprender el manejo del paciente quemado, siendo este crucial para mejorar los resultados y reducir la mortalidad. En la primera charla de hoy veremos conceptos básicos y generales sobre la fisiopatología del paciente pediátrico quemado, esperando esto nos motive a profundizar sobre este tema tan extenso. Mi nombre es Frumencio Domínguez Pérez, laboro en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica de Quemados del Hospital General Dr. Nicolás San Juan en Toluca. Iniciemos mencionando que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, ya que lo recubre en su totalidad. Tiene una superficie total aproximada de 1.5 a 2 metros cuadrados, con un peso aproximado de 3 kilos, correspondiente a un 6 o 7% del peso corporal total. Y, dependiendo del tamaño y volumen de la persona, en el recién nacido, por ejemplo, la superficie de la piel es de aproximadamente 0.25 metros cuadrados. Su espesor varía en función del área anatómica, siendo de 0.03 milímetros en párpados a 0.12 milímetros en la piel fina, pudiendo alcanzar 1.4 milímetros en la piel gruesa como es en palmas de las manos y plantas de los pies. La piel está compuesta por tres capas: la epidermis o epitelio de cobertura, la dermis, que es una región muy vascularizada, rica en anexos cutáneos y estructuras nerviosas, y la hipodermis o tejido adiposo o celular subcutáneo. Cada una desempeña funciones específicas que se interrelacionan entre sí. La piel realiza diversas funciones muy complejas. Es un sistema de barrera, participa en la regulación de la temperatura corporal, en el mantenimiento de los fluidos corporales, en la síntesis de vitamina D, en la detección de estímulos, entre muchas otras funciones. La epidermis o capa córnea es la más externa. Mide entre 120 a 200 micras de espesor. Sin embargo, se ha demostrado que el estrato córneo y la epidermis infantil pueden ser entre un 30 y 20% respectivamente más delgados que en el adulto. El 95% de las células epidérmicas son los queratinocitos y están dispuestos en fases progresivas de diferenciación, moviéndose de la capa más profunda a la más superficial. Está compuesta por 4 o 5 capas principales: la capa basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido, mencionando que este solamente se va a encontrar en la epidermis palmar y plantar, y la más externa, que es la capa córnea. En la epidermis existen otras poblaciones celulares, como los melanocitos que forman el sistema pigmentario, las células de Langerhans con función inmunológica y las células de Merkel, que tienen función sensorial. La dermis es la encargada de dar soporte, resistencia y elasticidad. Su espesor es variable, siendo la zona más delgada en manos y plantas. Contiene elementos celulares como fibroblastos, macrófagos, linfocitos y mastocitos, además de una elevada cantidad
de fibras de colágeno, elastina, fibronectina, hialuronatos o reticulina. Se divide en dos capas. La más superficial o estrato papilar corresponde al 20% de la dermis. Está compuesta por tejido conjuntivo. Su superficie forma papilas en las que se encuentran asas capilares que transportan nutrientes a la epidermis. Contiene delgadas fibras de colágeno, numerosos receptores sensoriales, terminaciones nerviosas y vasos linfáticos. Por debajo de esta se va a encontrar el estrato reticular, formado por fibras de colágeno gruesas, siendo el colágeno tipo 3 el más abundante, entrelazadas con fibras elásticas ramificadas que proporcionan elasticidad a la piel para adaptarse a los cambios de volumen originados durante el movimiento corporal. En esta capa es fundamental mencionar a la matriz extracelular, que ofrece soporte mecánico y bioquímico a las células de su alrededor. Además, participa de manera importante en el proceso de cicatrización de las heridas. La matriz extracelular es una sustancia formada por proteoglicanos, glicosaminoglicanos, fibras, proteínas y nanovesículas extracelulares con gran capacidad de absorción de agua, lo que posibilita crear una materia gelatinosa que sirve de unión entre el resto de los elementos celulares y permite la migración, cementación, comunicación y diferenciación celular. El tejido celular subcutáneo o hipodermis cumple varias funciones en el cuerpo humano. Actúa como aislante, manteniendo el calor corporal, como reservorio de energía, ayuda a la producción de hormonas, como el estrógeno y la leptina, provee protección a músculos, huesos y órganos al absorber impactos, permite el desplazamiento y movilidad de la piel sobre planos profundos, proporciona soporte a los vasos sanguíneos y nervios que pasan desde los tejidos subyacentes hacia la dermis. En este nivel se originan los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas. Ahora bien, ¿qué es una quemadura? Pues bueno, una quemadura será el daño a la piel y tejidos subyacentes resultado de la transferencia aguda de energía que puede ser mecánica, térmica, eléctrica, química, por radiación o incluso biológica, provocando alteraciones que pueden ir desde un simple eritema hasta la destrucción completa de las estructuras afectadas, obviamente acompañada de dolor, y que a mayor extensión desencadenará una serie de eventos fisiopatológicos que involucran múltiples sistemas, ocasionando una respuesta inflamatoria que, dependiendo de la gravedad, puede poner en peligro la vida del paciente y o dejar secuelas tanto estéticas como funcionales. Dentro de la etiología, pues bueno, la causa más común serán las térmicas, y estas serán principalmente causadas por el contacto directo con objetos o líquidos calientes, incluyéndose en este apartado al fuego o llama. Este tipo de injuria produce desnaturalización de proteínas y destrucción de la membrana plasmática. Otra causa pues serán las eléctricas. Estas producen lesión directa por la corriente eléctrica, electrotérmica por arco eléctrico o incluso por llamas generadas de manera secundaria a la ignición de la ropa posterior a la exposición a la energía eléctrica. También habrá quemaduras químicas, por ejemplo por álcalis. Estas producen necrosis licuefactiva,
deshidratación celular, saponificación de la grasa subcutánea. Aquí las lesiones tendrán un aspecto blanquecino, serán exudativas, con una reacción inflamatoria importante. Dentro de los álcalis más frecuentes tenemos al óxido de calcio, conocido como cal viva, al hidróxido de potasio o potasa cáustica y al hidróxido de sodio o sosa cáustica. También puede haber quemaduras por ácidos. Estos producen necrosis coagulativa. La lesión aquí tendrá un aspecto curtido. No son exudativas y ejemplos de ácidos serán el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido sulfúrico y nítrico. También podemos presentar o tener lesiones por radiación. En este grupo encontramos a las quemaduras solares principalmente o aquellas causadas a pacientes que ameriten radioterapia. Otro tipo de quemaduras podrán ser las biológicas, y estas serán causadas por el contacto con seres vivos, como algunas medusas, anémonas, arácnidos como la Laxosceles reclusa o incluso plantas como el Podophyllum. También podemos ver lesiones por congelación. Este tipo de lesión es causada principalmente por los cristales de agua en los tejidos y el daño indirecto por la isquemia y reperfusión, dando como resultado necrosis y daño a los tejidos profundos. En México, de acuerdo con información publicada por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, se establece a las quemaduras como una de las 20 causas principales de enfermedad, con una incidencia en el año 2008 de 110 por cada 100,000 habitantes, siendo el sexo masculino el más afectado, con un 52%. En el año 2020 se reportaron 48,111 nuevos casos y para el 2022 se reportaron 60,335 casos. Aquí debemos de tomar en cuenta que más del 80% de todos estos casos de quemaduras pudieron ser previsibles. Y también no debemos perder de vista al maltrato infantil, ya que se ha reportado en algunas publicaciones que aproximadamente el 20% de quemaduras en esta etapa de la vida pudieran ser secundarias a este. En la génesis de la quemadura existen 3 factores fundamentales: la temperatura del agente que hace contacto con la piel, el tiempo que dura dicho contacto y la conductividad de los tejidos. Mencionemos que la piel posee la capacidad de difundir y disipar el calor con gran rapidez, pero con ciertos límites. Cuando la absorción de calor supera la velocidad de difusión y se sobrepasan los mecanismos reguladores, se desnaturalizan las proteínas celulares y se pierde la continuidad en la membrana plasmática en el sitio de contacto. Por debajo de los 44 grados centígrados no se lesionan los tejidos, a menos que el contacto sea muy prolongado. Un ejemplo de esto lo podemos ver con los oxímetros de pulso, que poseen diodos emisores de luz que calientan la piel entre 35 a 40 grados centígrados. De ahí la importancia de no dejarlos en un mismo sitio durante periodos prolongados. Sin embargo, a partir de esta temperatura, la destrucción celular puede duplicarse por cada grado centígrado de incremento, pudiéndose presentar lesión instantánea al contacto de líquidos u objetos con una temperatura de alrededor de 60 grados centígrados o más. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel local en el área de la quemadura? Pues bueno, como ya mencionamos, dependiendo de los 3 factores relacionados con el contacto térmico, que serán la intensidad de calor, el tiempo de exposición y conductividad de la piel, veremos que la transferencia de energía
no es homogénea en la zona afectada. La exposición a altas temperaturas genera desnaturalización de las proteínas celulares e histopatológicamente se producen 3 zonas concéntricas en extensión y profundidad, cada una con características propias, evidenciándose intensidades diferentes de daño celular. Estas 3 zonas fueron identificadas y descritas por Jackson y por ende son conocidas como zonas de Jackson. Tenemos a la zona de coagulación. Esta es la zona central, donde como su nombre lo dice, hay necrosis por coagulación. Aquí no habrá células viables y por obviedad el tejido está dañado de forma irreversible. Posteriormente tenemos a la zona de estasis. Esta es una zona intermedia que rodea a la zona de coagulación. En esta, la intensidad del daño será menor. Como consecuencia del daño vascular, habrá estasis y por lo tanto la perfusión estará disminuida, aunado al incremento en la permeabilidad vascular y a una gran actividad metabólica de queratinocitos y células de Langerhans, se producirá exportación de mediadores inmunológicos con la subsecuente generación de tormenta de citocinas, produciéndose múltiples efectos en tejidos y sistemas distantes al sitio lesionado. La viabilidad de esta zona dependerá del manejo que se instaure en las primeras 48 horas, pudiendo recuperarse con la reanimación adecuada, o bien evolucionar a necrosis si no se trata adecuadamente. La zona más externa es la zona de hiperemia. Aquí el daño celular es mucho menos intenso. Hay aumento de la perfusión tisular por vasodilatación, el tejido es viable y si el manejo es adecuado, la recuperación total se dará alrededor de 10 días. Entonces, como podemos darnos cuenta, la zona de coagulación no es viable, está perdida y la zona de hiperemia es completamente recuperable, por lo que los esfuerzos terapéuticos estarán encaminados a reparar la zona de estasis. Esta zona es la que tiene mayor riesgo de perder su viabilidad y al realizar una adecuada restitución hídrica, principalmente en las primeras 8 horas poslesión y posteriormente en los 2 días subsecuentes, veremos una disminución gradual de la extensión de la quemadura. Caso contrario, al no proporcionar medidas adecuadas, ya sea por sobrecarga hídrica o escasa reanimación, se prolongará el tiempo de isquemia e incremento en la zona de necrosis. Por lo tanto, la morbimortalidad del paciente va a depender, entre otras cosas, de la extensión y profundidad de la quemadura. Cuando la extensión es mayor al 20% de superficie corporal quemada, la cantidad de citocinas circulantes y sus efectos en las membranas celulares y en los diferentes sistemas de la economía, principalmente el cardiovascular, serán más intensos. Y si además agregamos el compromiso en la perfusión a nivel local, secundaria a la respuesta de todos los mediadores inflamatorios y a la generación de edema local, el cual puede incrementarse significativamente con el exceso de líquidos, pues habrá una mayor progresión hacia la zona de necrosis, similar a la zona de coagulación, incrementando entonces la extensión de la lesión. Posterior a la quemadura, se activa una cascada de fenómenos encaminados a reparar el daño tisular y, dependiendo de la extensión y profundidad de la lesión,
a mantener la homeostasis. En el sitio afectado hay activación del complemento, liberación de mediadores químicos como la histamina, bradicinina, serotonina, factor de necrosis tumoral, algunos con acción local, otros actúan en células vecinas y otros viajan en el torrente sanguíneo estimulando a células blanco distantes. En el tejido lesionado se activan la inmunoglobulina E, las fracciones del complemento C3 y C5, que actúan sobre plaquetas, macrófagos, células cebadas y endoteliales, iniciándose una gran liberación de radicales libres de oxígeno y enzimas. Los macrófagos inician la degradación de ácidos grasos, principalmente ácido araquidónico, cuyos catabolitos generan mediadores químicos como lipoxinas, leucotrienos y prostaglandinas, cuya función principal de forma inicial es la vasodilatación y activación de polimorfonucleares. La vasodilatación más intensa e inmediata se produce por la acción de radicales libres de oxígeno, histamina y bradicinina, produciéndose brechas endoteliales con el consiguiente aumento de la permeabilidad microvascular, lo que permite el paso de polimorfonucleares del torrente sanguíneo al sitio lesionado, generándose como efecto adverso la fuga de grandes cantidades de plasma, con la hipovolemia y edema subsecuentes. Aquí cabe mencionar que hay una relación entre la extensión de la quemadura y el tiempo en que se alcanza el pico máximo de edema. Carvajal y colaboradores encontraron que en una quemadura del 10%, el pico máximo se alcanzó a las 3 horas y en una quemadura con extensión del 40%, el pico máximo se alcanzó a las 12 horas. Posterior a este tiempo, la formación de edema continúa. Sin embargo, la tasa de reabsorción por el sistema linfático, principalmente en las zonas de espesor parcial, es más rápida que en las zonas de espesor total, produciéndose un estado estacionario en las siguientes 12 a 18 horas post-quemadura. O bien, puede incrementarse de manera secundaria a una sobrehidratación. A nivel sistémico, la respuesta inflamatoria sistémica se verá principalmente en lesiones mayores al 20 o 30% de superficie corporal quemada. El aumento en el metabolismo basal incrementa el consumo global de oxígeno y por consiguiente el gasto total de energía, destinándose hasta un 45% de esta respuesta a la producción de calor. Como consecuencia, habrá incremento en el gasto cardíaco, aumento en la degradación de proteína muscular, aumento en la resistencia periférica a la insulina. Paralelamente, hay aumento de la permeabilidad vascular que favorece la salida de líquido hacia el intersticio y la formación de edema. La máxima fuga local se produce alrededor de los primeros 30 minutos posteriores a la quemadura y a mayor extensión de la lesión se producirá edema progresivo y generalizado, que puede alcanzar su máxima expresión entre las 18 a 24 horas poslesión. Esta pérdida de líquido intravascular provoca mayor disminución de la perfusión y aporte de oxígeno a los tejidos, en conjunto con la pérdida masiva de proteínas del espacio intravascular al intersticial. La presión coloidosmótica disminuye en el espacio intravascular y se incrementa en el intersticial, lo cual aumentará el edema. Y todo esto, aunado a la liberación de mediadores inflamatorios, se produce lesión del glicocálix, favoreciendo mayor disfunción endotelial.
mayor filtración de lipoproteínas al subendotelio, activación de la coagulación, incremento en la adherencia leucocitaria y de plaquetas al endotelio vascular, acentuándose la disfunción orgánica presente. ¿Qué cambios veremos en el sistema cardiovascular? Pues bueno, se ha identificado que posterior a una quemadura mayor del 30%, los cardiomiocitos secretan factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1b e interleucina 1,6. Esto, aunado a la disminución del volumen plasmático, a la reducción del retorno venoso, contribuyen a la disminución del gasto cardíaco. Las quemaduras graves también alteran el flujo de iones de calcio entre el retículo sarcoplásmico y el citoplasma. Hay estudios que han identificado que el lipopolisacárido induce una cascada apoptótica dependiente de factor de necrosis tumoral en el miocardio, mediante la activación de las caspasas, lo que también contribuye a la disfunción cardíaca. La disminución del gasto cardíaco representa una de las primeras respuestas a las quemaduras, a pesar de la restitución hídrica adecuada. Estudios indican que los mecanismos de disfunción no están totalmente relacionados a la pérdida de líquido intravascular y, aunque el gasto cardíaco mejora con la restitución hídrica, no se restablece por completo la contractilidad del ventrículo izquierdo, principalmente en quemaduras mayores al 30%, donde se ha visto que hay deterioro en la relajación isovolumétrica, en la distensibilidad diastólica, además de disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Dicha disfunción puede iniciar incluso dentro de las primeras 2 horas posteriores a la lesión, con una duración alrededor de 48 a 72 horas. Como ya mencionamos en la diapositiva previa, inicialmente se produce vasoconstricción local debida a liberación temprana del tromboxano A2, que tras la liberación de mediadores inflamatorios da paso a vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, facilitando la extravasación del líquido al tercer espacio, produciéndose edema, el cual será local en quemaduras pequeñas y será generalizado en pacientes con más del 20% de superficie corporal quemada. Este aumento de la permeabilidad vascular produce hipovolemia, disminución de la tensión arterial y taquicardia. El edema generalizado disminuye el retorno venoso, provocando disminución del gasto cardíaco y aumento de la resistencia vascular periférica. Tras esta fase inicial, y si la reposición hídrica ha sido adecuada, a las 12 o 24 horas el gasto cardíaco comienza a aumentar y se normalizan las resistencias vasculares periféricas. En la piel normal, la pérdida de líquidos es menor de 40 mililitros hora. Al producirse destrucción epitelial por quemadura, esta pérdida por evaporación puede incluso alcanzar los 300 mililitros hora, o más de 7 litros al día en quemaduras muy extensas, entendiendo así que la pérdida de líquidos es directamente proporcional a la extensión de la lesión. El exudado de proteínas en la herida puede alcanzar los 2 a 3 litros al día, con un contenido proteico de 30 gramos por litro. Ahora bien, por cada litro de líquido que se evapora, el cuerpo gasta alrededor de 580 kilocalorías. Por lo tanto, al ocluir la lesión con algún tipo de apósito, la pérdida de líquidos disminuye, así como también lo hace la pérdida de calor.
A nivel pulmonar, posterior a una quemadura extensa, hay incremento de la resistencia vascular pulmonar que se deriva de una vasoconstricción general de la microcirculación. Y como ya mencionamos previamente, hay pérdida de proteínas plasmáticas y en conjunto con la administración de grandes volúmenes de fluidos durante la reanimación hídrica, hay disminución de la presión oncótica, lo que hace que los pulmones sean particularmente susceptibles a la formación de edema, generándose alteración en el intercambio de gases y disminución de la distensibilidad de las vías respiratorias. Y si la quemadura se acompaña de lesión por inhalación, se incrementa la respuesta inflamatoria con generación de síndrome de distrés respiratorio agudo. Actualmente, muchas cosas de uso cotidiano se fabrican con materiales sintéticos, los que al quemarse alcanzan temperaturas más altas, producen deflagraciones más rápidamente y durante su descomposición, al estarse quemando, despiden gases tóxicos, principalmente monóxido de carbono y ácido cianhídrico. La exposición combinada a estos dos agentes es exponencialmente más dañina que la exposición a cada uno de ellos por separado. Entonces, cuando los pacientes inhalan monóxido de carbono, se produce desplazamiento del oxígeno de la hemoglobina, produciéndose carboxiemoglobina, disminuyendo el aporte de oxígeno a los tejidos. Por otro lado, el ácido cianhídrico es 35 veces más tóxico que el monóxido de carbono. Este puede entrar al organismo por absorción, inhalación o ingestión y se dirige principalmente al corazón y al cerebro. El ácido cianhídrico interfiere con la respiración aeróbica debido a la unión con la enzima citrocromo C oxidasa. Digamos que se comporta como un asfixiante celular. También se ha evidenciado mayor desprendimiento del glicocálix en pacientes con lesión por inhalación y o con mayor del 30% de superficie corporal quemada. Si se presentan quemaduras circunferenciales en el tórax, debemos tomar en cuenta que es posible que éste no pueda expandirse, haciendo necesarias las escarotomías para conseguir una adecuada ventilación. A nivel hematológico veremos algunos cambios. Mencionemos que en las quemaduras extensas la masa eritrocitaria disminuye alrededor de un 3 al 15%, pudiendo alcanzarse hasta un 40% en lesiones muy extensas y profundas. Inicialmente, el paciente estará hemoconcentrado, pudiendo apreciarse un incremento en el hematocrito hasta en un 60%, ya que la pérdida de líquido intravascular es mayor a la pérdida de masa eritrocitaria. Posteriormente, en las siguientes 24 a 36 horas, empieza a evidenciarse anemia microcítica hipocrómica. Además, la vida media de los eritrocitos producidos en la médula está disminuida en alrededor de un 30%. Y al agregarse las pérdidas sanguíneas derivadas de las intervenciones quirúrgicas a las que estos pacientes se ven sometidos, mencionemos que pierden alrededor de 1.5 a 3 mililitros por cada centímetro cuadrado de tejido escindido. Y entonces estos pacientes podrán requerir transfusión de hematíes. La activación del complemento y de la cascada de la coagulación produce trombosis en la microcirculación, aglutinación de glóbulos rojos con estasis y hemólisis intravascular, hiperfibrinolisis, alteraciones en la coagulación secundaria a trombocitopenia y depresión y o síntesis inadecuada de factores de coagulación, pudiendo evolucionar a coagulación intravascular diseminada. Y aunque es habitual encontrar trombocitopenia en estos pacientes,
generalmente no será necesaria la administración de plaquetas. En el tracto gastrointestinal, pues bueno, este se va a encontrar hipoperfundido por la hipovolemia inicial, presentándose alteración de la motilidad intestinal y alto riesgo de desarrollar ilio. En las primeras 24 horas post-lesión habrá una gran afluencia de neutrófilos, con extravasación en la lámina propia. Para el tercer día habrá aumento de la mieloperoxidasa intestinal, disminución de la proliferación de células epiteliales, migración y expresión de caderina E. Además, se produce atrofia de la mucosa, mala absorción y pérdida de la función de barrera, aunado al aumento de patógenos como el Enterococo fecalis, con el consecuente incremento del riesgo de translocación bacteriana, siendo el sistema gastrointestinal un foco principal de sepsis y falla orgánica múltiple. También hay alteración del pH intragástrico, pudiendo aparecer úlceras de Curling, por lo que están indicados los protectores de mucosa gástrica e inhibidores de bomba de protones. Además, deberá colocarse una sonda nasogástrica a derivación en las primeras horas como medida de descompresión gástrica y vigilancia del sangrado de tubo digestivo. Además de que nos puede ser de utilidad para iniciar de forma temprana el soporte nutricional enteral, siendo este fundamental para evitar la proliferación bacteriana. Ahora, a nivel renal, pues debido a la disminución del gasto cardíaco y la mediación de la angiotensina, vasopresina y aldosterona, el flujo renal en estos pacientes estará disminuido, al igual que la tasa de filtración glomerular. Esto provoca una situación de oliguria que puede conducir a lesión renal. Recordemos que durante el shock inicial se produce hemólisis aguda por destrucción de los eritrocitos con el calor o por disminución de la vida media de estos, lo que conlleva a la formación de depósitos de hemoglobina en el túbulo renal, tapándolo, provocando necrosis y finalmente lesión renal aguda. En el caso de las quemaduras eléctricas, en las que se produce rabdomiólisis, los depósitos de hemoglobina se verán incrementados, agregándose además restos de mioglobina, aumentando con esto el riesgo de lesión renal. En algunas series se ha evidenciado la relación entre el porcentaje de superficie corporal quemada y el desarrollo de lesión renal aguda, viéndose en pacientes con más del 40% de superficie corporal quemada la posibilidad de requerir terapia de sustitución renal. Y por esto es fundamental monitorizar los volúmenes urinarios de manera horaria. Veremos también cambios en el sistema endocrino metabólico. Durante el choque inicial, los tejidos se encontrarán hipoperfundidos debido a la hipovolemia, lo que genera acidosis metabólica y exceso en la producción de ácido láctico. Habrá aumento sostenido de hormonas proinflamatorias como el cortisol, otros glucocorticoides y catecolaminas en la corteza y médula suprarrenal. Estas hormonas ejercen un efecto catabólico y la intensidad depende del porcentaje de superficie corporal quemada. Además, se han implicado una amplia variedad de factores inflamatorios circulantes como prostaglandinas, interleucinas y factor de necrosis tumoral. Los cambios metabólicos posteriores a la lesión por quemadura ocurren en dos patrones distintos de regulación metabólica, la fase F o fase hipodinámica. Generalmente se presenta en las primeras 48 a 72 horas y se caracteriza por
una intensa actividad simpática y liberación de catecolaminas, generándose vasoconstricción, disminución del gasto cardíaco, hipoperfusión tisular, disminución en el transporte y consumo de oxígeno, además de una menor tasa metabólica, con el consiguiente aumento de la glicemia, del lactato, de la liberación de ácidos grasos y habrá disminución de la temperatura corporal. La respuesta metabólica incrementa de manera gradual en los 5 días posteriores a la lesión, llegando a una fase de meseta conocida como fase flow. Esta inicia alrededor del 5.º día de la lesión, con un estado hiperdinámico, incremento de la temperatura corporal, aumento en el consumo de oxígeno y glucosa. Para tratar de satisfacer las necesidades del organismo, se produce proteólisis, lipólisis, gluconeogénesis y glucogenólisis, provocando finalmente aumento en la producción de dióxido de carbono. En esta fase se ha evidenciado mayor liberación de insulina, con niveles de glucosa elevados debido al desarrollo de resistencia periférica a la insulina. Como ya se mencionó, la lipólisis se incrementa sustancialmente, generando aumento de ácidos grasos libres y triglicéridos, lo que conduce a infiltración grasa de órganos vitales, principalmente el hígado. El aumento del gasto energético en esta fase es aproximadamente de 1.5 a 2 veces del basal. Es importante mencionar que la respuesta hipermetabólica se presenta principalmente en pacientes con una superficie corporal quemada mayor del 20%. El consumo energético puede ser incluso mayor al 140% cuando la lesión está expuesta y disminuirá alrededor de un 130% una vez que esta lesión haya sanado. Estudios han demostrado que el requerimiento de energía basal se mantiene significativamente elevado incluso durante los 3 años posteriores a la quemadura. Tenemos que tomar en cuenta que la fiebre y la taquicardia en el paciente quemado en las primeras 48 a 72 horas post lesión no deben considerarse un criterio de infección, pues suelen deberse a la quemadura misma. Por lo tanto, no se recomienda el uso de antibióticos sistémicos en las primeras 72 horas, ya que debido al estado de hipoperfusión inicial, la farmacodinamia y farmacocinética de los antimicrobianos se encontrará alterada. Además de que no hay estudios controlados, aleatorizados, que demuestren su eficacia. Por lo tanto, esta práctica rutinaria solamente incrementará la tasa de infecciones secundarias por microorganismos multiresistentes. Ahora bien, la profilaxis antimicrobiana podrá ser utilizada de manera inicial cuando haya quemaduras en genitales y región perianal y por un periodo corto de tiempo cuando se realicen procedimientos quirúrgicos prolongados de resección de escara, esto como medida de prevención de bacteriemia secundaria. Recordemos siempre que la medida más eficaz de prevención de infecciones será el lavado de manos y las técnicas de aislamiento estándar para este tipo de pacientes. A nivel muscular, posterior a una lesión térmica se pueden presentar cambios morfológicos, incluyendo alteraciones mitocondriales y acumulación de lípidos intracelulares. La debilidad del músculo esquelético que suele presentarse después de lesiones térmicas producen debilidad muscular, lo que a menudo genera disminución del trabajo ventilatorio, pudiendo ocasionar dependencia del apoyo mecánico ventilatorio en los pacientes que lo han requerido.
y dicha afectación del tono muscular podrá persistir incluso algunos años después, por lo que es de suma importancia iniciar un programa de rehabilitación temprano y dirigido. Como hemos visto, los pacientes con quemaduras presentan a nivel local necrosis por coagulación y cuando la superficie corporal quemada es igual o mayor del 20%, se activa una respuesta inflamatoria sistémica mediada por citocinas, que altera la permeabilidad vascular, generándose fuga de líquido del espacio intravascular al extravascular, lo que conduce rápidamente a un estado de shock por quemadura, caracterizado por disfunción miocárdica, shock cardiogénico, por hipovolemia, shock hipovolémico y por alteración en la resistencia vascular periférica o choque distributivo. Así, el daño celular inicialmente es secundario a la isquemia causada por la disminución de la perfusión, además de que también se involucran los diferentes órganos y sistemas de la economía. Y no debemos perder de vista también la lesión por reperfusión y la posterior generación de radicales libres de oxígeno, pudiendo llegar a presentarse mayor daño celular con la consiguiente disfunción orgánica múltiple si el manejo no es el adecuado, siendo fundamental iniciar una restitución hídrica lo más pronto posible y de una manera adecuada, con la finalidad de restaurar y preservar la perfusión tisular. Así que para poder brindar una atención inicial y subsecuente a este grupo peculiar de pacientes de una manera sistematizada, dirigida y eficaz que incremente la posibilidad de éxito, aumentando la sobrevida, disminuyendo la posibilidad de complicaciones estéticas, funcionales y psicológicas, es muy importante conocer las bases fisiopatológicas. El siguiente tema a desarrollar será el abordaje inicial del paciente pediátrico quemado. Espero que esta breve charla sobre la fisiopatología nos ayude y nos invite a profundizar más para poder brindarle una mejor atención a todos nuestros pacientes y poderlos devolver a sus casas lo más pronto posible con la menor cantidad de complicaciones posibles. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias.